tu sintonía Cultura Calidad, el programa del Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional SAI, donde compartimos los avances y logros que nos permiten seguir haciendo historia en Unipamplona, una institución comprometida con la calidad educativa y la formación de líderes para un país en paz. Hola a todos, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que se mantienen conectados con Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Les damos hoy la bienvenida a este espacio dirigido por la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional SAI. Esto es Cultura Calidad. En nuestra ruta hacia la acreditación, hemos alcanzado hitos significativos, siendo la primera institución de educación superior en Norte de Santander con acreditación nacional e internacional de alta calidad, con 21 programas acreditados, 64 años de experiencia, más de 100.000 egresados y presencia en 11 centros regionales. Continuamos buscando la excelencia. Sintoniza Cultura Calidad todos los martes a las 2 de la tarde por los 94.9 FM. Nos encontramos nuevamente con ustedes y quien les habla, Jonathan Leandro Niño Naranjo, pasante de Comunicación Social, y el día de hoy me acompaña la profesora Laura Teresa Tuta Ramírez, directora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, y el docente Jimmy Esteves Carvajal, docente de apoyo al SAI. Un saludo para ustedes. Hola, muy buenas tardes para todos, un saludo cordial acá a todo el equipo que nos acompaña en esta sala de radio y a todos los oyentes que nos siguen, nos acompañan en este programa radial por la 94.9 FM de la Universidad de Pamplona. Así es, profe, un gusto estar con ustedes y pues nada, hoy hablaremos sobre las condiciones institucionales y la infraestructura física y tecnológica. Entonces, para iniciar y de pronto dar o brindar contexto a nuestros oyentes, ¿podría explicarnos qué se entiende de la infraestructura física y tecnológica dentro de las instituciones de educación superior? Bueno, vamos por parte porque yo quiero que Jimmy nos recuerde aquí, nos salude primero y luego nos recuerde cuál es el lema que manejamos en este programa radial, pues para que la comunidad entienda cómo es que hacemos el desarrollo del programa. Bueno, buenas tardes para todos, Jonathan, profe Laura, a nuestro máster Kike, a toda la comunidad que nos escucha. Sí, hoy retomamos un programa, pues no tenemos invitados, porque con la profe hablamos que hace rato no damos de alguna manera lo que es informar y formar, ya puntualmente lo que es la normatividad. En este caso tenemos en el programa de hoy la temática de condiciones institucionales de calidad, y dentro de esa, en uno de los punticos, como dice la profe, tenemos la infraestructura física y tecnológica, que en años anteriores la hemos tratado, pero para condiciones de programa. No quiere decir que cambie mucho, pero sí tiene unos aspectos, porque ya el ministerio de alguna manera, cuando nos aprueban las condiciones institucionales, pues da fe que nosotros podemos respaldar lo que prometemos, tanto con la infraestructura física y tecnológica. Y ahí, dentro de esas, pues hay otros ítems o otras subvariables que tenemos que tener en cuenta, profe Laura. Siempre que recuerdo el decreto 1330, no sé por qué se me viene a la cabeza también el 021, que ya no existe, porque lo dejo marcado. Recuerdo que de los primeros actos de buena fe que hicimos fue hacer eso en Excel, pasar toda la normatividad Excel con numerales, literales, explicación, y al otro, ¿cuánto fue que pasó, profe? Lo derogaron un año después, ¿no? Sí. O sea, pero regresamos al 1330, ¿no? Lo que es desaprender y aprender nuevamente algo del pasado. Profe, pues cuéntenos qué son las condiciones institucionales y por qué están divididas así frente al 1330, unas institucionales y otras de programa. Bueno, sí, yo quería hacer ese repaso que usted está mencionando ahorita, porque
los oyentes siempre tengan en cuenta que nosotros tenemos un programa, digamos, especial en el que asumimos un compromiso importante de la institución, y es no solamente informar, ¿sí? Como usted decía y le comentábamos ahorita al aire, pues traemos expertos pues para que ellos vengan y refuercen las experiencias desde el punto de vista de la realidad, de la verdad, de la práctica, ¿no? Pero nos parece muy importante en este programa radial que más allá de que celebremos, es qué hicimos para llegar a celebrar eso. Entonces nos dimos una tarea muy juiciosa que seguramente vamos a tener que retomarla hace ya casi 2 años, no sé, empezamos cuando... Pues estamos en el 4º año del programa. No, pero cuando empezamos a hacer un ciclo de la normativa vigente, la más reciente, 1 a 1, ¿sí? O sea, cada programa íbamos avanzando y estábamos, claro, enterando a todos los que nos escuchan sobre el 1330, pero digamos más la parte en la que casi se ven más involucrados los profesores, los estudiantes, los directivos, los administrativos, especialmente los profesores, que son los que nos colaboran para organizar estos documentos, crear programas, modificarlos, ampliarlos, un programa nuevo, una renovación, ¿sí? Pero entonces estábamos hablando mucho de eso y hicimos un ciclo juicioso. Hasta que alcanzamos a las 9 condiciones de calidad. Y entonces era bonito porque a veces quienes nos escuchaban ya en las calles le decían, ay, venga, usted estaba explicando, usted me puede aclarar más, entonces esto se puede, esto no se puede, entonces la modalidad no es. O sea, ya empezaban a hacerle a uno preguntas y era muy bonito, porque entonces no solamente estábamos informando de que tuvimos un programa nuevo, que nos llegó la resolución tal, un otorgamiento para un doctorado, para una maestría, para una especialización o un programa de pregrado, pero es chévere porque ya nos estaban preguntando la esencia de cómo llegar a eso, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de ese 1330 que es del 25 de julio del año 2019, o sea, para nosotros es apenas, ¿cierto? Ayer, dice uno, pero en los tiempos y los años van pasando, pero realmente es un decreto que sale, se queda, yo les digo que me gusta mucho porque es tipo cartilla, es muy cortico, se centró en explicar muchas cosas que el Ministerio de Educación Nacional no nos había dado a las IES, y era eso, es como un derrotero un poco más sencillo, que ampliara un poquito más también la norma que veníamos utilizando, y lo dividió en 2 partes. Pero quiero contarles como cuál fue el origen de ese 1330, si, sabiendo que había uno, o sea, había un modelito. Pero, bueno, lo esencial de todo esto es saber que cualquier norma, decreto que está sacando el Ministerio de Educación Nacional normalmente está atento hacia la Ley 30 de 1992, ¿no? Que es esa ley que organiza el servicio público de la educación superior. Ha tenido algunas normas que modifican, que complementan, etcétera, pero ella siempre está muy atenta porque hace juego con la Constitución Política Colombiana y de alguna manera en los articulados va estableciendo esa obligatoriedad de la educación y nos va explicando. Eso aquí no diferencia, que si usted es privado, que si es público, usted haga lo mejor, usted haga lo peor, si tiene recursos, no tiene, etcétera, pues gestione, pero en todo caso, de lo que siempre habla desde la misma ley 3092 es del término de calidad. Todo el tiempo está hablando del término de calidad. Entonces, dice que la misma ley dispone como objetivo de educación superior y de las instituciones prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos. Esa fue una de las razones que se tuvieron en cuenta cuando se empezó a dividir el 1330 o a hablar más del 1330 y de ver cómo nos organizábamos en el país con la educación. Bien. Además de ese 1330, también siempre, de la ley 30, cuando se fue a organizar el 1330, que es el que estamos siguiendo, más otro, ¿no? Que es el 0529, pero nos referimos más al 1330, ¿por qué? ¿Por qué no dejamos mencionarlo? Porque él no fue derogado. Algunas partes fueron, digamos, un poquito complementadas o modificadas, pero él se mantiene vigente. Y el que salió, que es el 0529 del 24, pues es un decreto que lo tenemos, que casi toda la gente piensa que reemplazó el 1330 y no lo reemplazó, sino que se mantienen los dos. Pero ese sí nos tocaría darnos una luchita aquí en la radio para explicar un poquito de ese 0529, porque
es mucho más complejo de comprender y apoya un poco más el proceso académico administrativo de los procesos que se adelantan ante el ministerio, que se puede, que no, los tiempos, si usted es acreditado, qué es lo que está pasando. En fin, es una cantidad de juego de artículos que para entender uno va hacia el de atrás y así, o está leyendo el de atrás y lo invita a leer unas páginas adelante, otros artículos, y así uno va comprendiendo esa normativa. O sea, en teoría toca tener los dos a la mano, ¿no, profe? Así es, o sea, cuando no es lee que el 05 tiene que ir al de 1330, 1330 y irse intercalándolos para que no se pierdan. Y le dice uno lo que uno le dice a los profes cuando están redactando este tipo de documentos, ¿no, Jonathan? Entonces usted también que está aquí juicioso aprendiendo de registros calificados y acreditación en su pasantía. La verdad los dos decretos están vigentes. Y cuando le dice uno a los profe, no me mencione solamente el 1330, porque es que el 0529 también, ese también está vigente. O si quiere, hablemos del decreto 1075 del 2015. ¿Por qué? Porque ese fue el único reglamentario de educación superior que acogió, ese es el grande, que acogió a todas las normativas. Entonces, todas que vayan a hacer referencia a ese tema de la educación, lo vamos a encontrar nosotros en ese 1075. Pero entonces o lo menciona los tres o menciona solamente el 1075, pero no deje por fuera o que solo el 1330 o el 0529 según corresponda a lo que esté redactándose en un documento. Bien, entonces le comentaba que así como menciona siempre, tiene en cuenta la ley 30, también se tiene en cuenta la ley 1188 del 2008. Fíjense ustedes los años, ¿no? Estamos hablando de la ley 30 en 1992, estamos hablando de otra ley importante que es la ley 1188 del 2008. Esta fue la que reguló, digamos, el registro calificado de programas de educación superior, dictó también otras disposiciones, pero digamos que es el que básicamente dio las primeras pautas de qué era un registro calificado y cómo manejarlo. ¿Sí? Pues vino a ayudarle a la ley 30 a hacer aclaraciones. Y desde ahí, entonces, cualquier decreto, norma o lo que se vaya a sacar para reglamentar o algo de la educación, pues siempre lo va a tener que considerar a los dos. Porque son importantes, es importante reconocer los dos. La ley 30 y el decreto 1188 del 2008. Bueno. Entonces, después de esto comentarles que teniendo en cuenta que ya había ese decreto que decía un registro calificado debe tener esto y eso es lo que tenemos, esa existe, o sea, esa se respeta. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo? Bueno, posterior a ese contarles que nació el decreto 1280 del 2018, ¿sí? O sea, estaba ya reformando el 1295 que tuvimos por costumbre desde el 2010, era como la cartillita que teníamos de actuar, todas las instituciones educativas. Digamos que cartillita que hoy en día está refrendada, está mejorada por el 1330, ¿sí? Pero muchos años tuvimos fue la del 1295. Entonces luego en los gobiernos van buscando cómo hacer aportes a la educación y en ese uno de los gobiernos sacó el decreto 1280 y eso fue en el 2018, ¿sí? Y decía, este es el que va a regular todo el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y claro, va a tener en cuenta el 1188, lo decía, ya mencionaba algunos artículos también de la ley 30, etcétera. Pero bueno, como salió cerca de otro gobierno, pues entonces ese básicamente no llegó a ejecutarse. Eso es la historia que ya todos conocemos, previo a una cantidad de reuniones que hizo el ministerio con rectores de los colegios, con las escuelas de formación, con los integrantes de las salas de la CONACE, del CNA, y llegaron a unas mejoras hasta que fue cuando surge el 1330. Entonces ese 1330 salió, pero como usted menciona, profe Jimmy, dividido. Tenía dos partes importantes. Que una es la que trabajamos directamente, que los profes yo creo que la conocen mucho, que es en la parte donde está trabajando las 9 condiciones de calidad, ¿cierto? Ahí donde hablamos de, vamos a crear un programa, cuál es la denominación, qué es la justificación, que los aspectos curriculares, que todo lo que tiene que ver con eso, pero que también no dejemos por fuera la investigación, la extensión, etcétera. Bueno, esta parte que es un poquito más de dominio. Que no saben mucho tal vez los oyentes, que no saben mucho la comunidad académica completa, que para poder nosotros llegar a esas 9 condiciones de calidad de programa, hago la claridad,
nosotros tenemos que tener aprobadas las condiciones de calidad institucionales, que son ¿cuántas, profe Jimmy? 6, profe. 6 condiciones. Es decir, ahí si sumamos 6 y 9 son 15. Y es que en el 1295 que les mencioné hace ratico, del 2010, que es el que traíamos tipo cartillita, nosotros revisábamos todas las instituciones, todos los programas para todos los procesos, para crear un programa, para modificarlo, para renovarlo. Nosotros teníamos que trabajar 15 condiciones de calidad. Pues entenderán el esfuerzo grandísimo que teníamos que hacer, lo grande que eran los documentos, los soportes que teníamos que mandar al ministerio. Era demasiado amplio. Entonces ese 1330, la buena noticia que trajo para todas las instituciones educativas es que dijimos, bueno, vamos a dividirlo. Y dijeron, si una universidad que ya tiene un programa, que tiene 2 programas, que tiene 3 programas, que tiene un nivel de formación, 2, etcétera, niveles de formación, pues ¿por qué no pensamos en un beneficio? Eso fue parte de los talleres y las discusiones que hubo en el país. Entonces, ¿por qué no tener algo que le dé tranquilidad a todas las instituciones educativas y por supuesto al ministerio? Y hacemos que si le aprobamos estas 6, sirven de base por 7 años y se llamarán institucionales básicas, elementales, fundamentales. Si no la tiene, pues no podrá hacer ni crear un programa, modernizarlo, ¿cierto? Entonces digo, vamos a dejarle estas 6 que son muy importantes y se las voy a dejar aquí separaditas. Páseme estas 6, demuéstreme que usted tiene una institución sólida, que no es nada de garaje, que tiene con qué soportar no solamente un programita que me va a mandar o 2, no, sino todos los programas que usted me vaya a mandar y la forma en que los va a poder renovar en 7 años después. Pero muéstreme que hoy usted tiene con qué. Eso se llaman condiciones institucionales. Y entonces llegó a separar el decreto en esas 2 partes y en esas condiciones institucionales empezó pues a regirse por varios puntos. Algunos de ellos era el tema de los mecanismos de selección, los mecanismos de evaluación de estudiantes y profesores, o sea, como que el inicio, ¿cierto? O sea, si yo me atrevo a pensar que voy a tener un programa es porque sé que lo voy a ofertar. Entonces, si lo voy a ofertar, tengo que pensar, y bueno, ¿y cuáles son las estrategias de selección, de evaluación de los estudiantes? ¿Cómo voy a atraer a estos estudiantes y cómo los voy a mantener en su proceso de formación? Y cuando yo tengo estudiantes, ¿qué más necesito? Profesores, infraestructura, medios platica, recursos todo. suficientes. Ok. Profe, y sabe también, recuerdo de las condiciones institucionales, quiere decir que nos dan 7 años a la institución, ¿verdad? A la institución completa. Completica, ¿verdad? Y si estamos acreditados, igual son 7 años. No hay excepción, o digamos, lo único que se escapa uno es porque creería que visita también hacen, ¿no? Ahora que lo analizo, ¿no? Claro. Mire, o sea, el proceso es, cuando nosotros ya sabemos, ese cuento lo sabemos ya muy bien cuando vamos a crear un programa. ¿Sí? O vamos a generar una acreditación en alta calidad de un programa. Entonces ya sabemos todo lo que viene, que pasamos un documento, que nos van a mandar visitas, que nos van a dar un uniforme y que finalmente nos dicen si nos aprueban o no. Y que nos dan un registro calificado y nos lo dan por 7 años de un programa. Aquí pasa igualito, son 7 años para algo que se llama no registro de programa, sino como el registro institucional, ¿no? Como las condiciones, no sé, como que básicas, elementales, fundamentales para que una institución pueda ofertar siquiera un programa o renovarlo, pensar más adelante en renovarlo. Entonces fueron esas. Entonces sí son 7 años, sí tiene un beneficio de la acreditación, ya que usted lo pregunta, profe, hace el comentario, profe Jimmy, porque resulta que estar acreditado es un beneficio. Yo creo que vamos a hablar en algún momento del tema de acreditación purita, pero más así, ¿no? Más como descrito de que sirve, o sea, así que vaya saliendo muy chévere. Porque sí, esa es una de las ventajas que la gente a veces no entiende de estar acreditados y porque uno defiende el hecho de lograr una acreditación. Una sola de ellas es lo que usted acaba de preguntar. Por ejemplo, tener esas condiciones institucionales, la acreditación entra a cubrirlo 100%. Si se me cae la acreditación, tocamos madera que nunca va a pasar, corra, porque tiene que usted inmediatamente entrar a hacer toda la documentación y todo el soporte de las condiciones institucionales, porque si no,
usted no va a poder ni volver a ofertar los programas que tenía en esa sede, ni modificarlos, ni renovarlos, no puede hacer absolutamente nada. Profe, y ahí ese documento, porque recuerdo que para Villar hicimos un documento maestro, ¿no? Allá correspondió porque también hay que presentarlo en alta al calidad. sexto año. Sí, igualito. Y el de Pamplona, ¿en cuánto? Yo no recuerdo en cuánto en la lo Universidad llevamos. de Pamplona o no lo renuevan automáticamente no con se la hizo. acreditación. Exacto, nunca se hizo porque nosotros logramos la acreditación con unos requisitos que había. Si usted tiene tantos programas tal y tantos acreditados tal, o tanta maestría, etcétera, podía uno presentarse a la acreditación. Una vez la logramos, pues ya salvamos el proceso de las condiciones institucionales. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Que empezamos a revisar, pues con la Vicerrectoría Académica, empezamos a revisar cómo estaba la situación de la Unipamplona en términos y condiciones institucionales, porque había un decreto del 2019 que nos hacía pensar cómo estábamos, pero para la sede de Villa del Rosario, que no estaba acreditada en alta calidad. Y entonces ahí fue donde, pues claro, nos dijimos, vámonos a aplicar este decreto en Villa, porque como no estamos acreditados no teníamos esa protección, y entonces nos toca hacer las condiciones institucionales. Por eso lo hicimos todo el proceso, documentos, pares académicos, visitas. Digamos que en esas condiciones institucionales, pares, vinieron, nos llegaron 4, ¿se acuerdan? Académicos, sí, que fue fue en el 2023. Y fue fuerte, porque, o sea, y yo uno entiende al ministerio. O sea, ¿cómo no voy a ser tan riguroso con un proceso que se lo voy a validar para que usted haga lo que tenga que hacer con 80 y tantos programas que tiene la Universidad de Pamplona? Calcule. ¿Sí? Y en ese caso para Villa, pues los 20 y tantos que teníamos en su momento, ¿sí? Pero entonces uno dice, como universidad hacemos lo que tengamos que hacer, pero esto lo tenemos que pasar, ¿cierto? Porque ¿qué hago con mis programas si se me van a vencer en, no sé, en un año? Pues tengo que hacer renovaciones. ¿Puede hacer renovaciones sin las condiciones institucionales? No. Y es algo, profe, no. Es algo que mire que otra vez lo traemos a colación por la de las condiciones, pero fue un aspecto muy importante para esa sede, ¿no? Y ya van dando el tiempo, ¿no? 2023, 24, 25, 26, estamos más de la mitad ya. Estamos más de la mitad. Y seguro hay que hacer un balance, ir preparando los planes de mejoramiento, la revisión de lo que nos comprometimos de mejora. La verdad es, o sea, yo pienso que los términos de calidad, digamos, el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional no se equivocan. No se equivocan, o sea, tienen que cuidarnos, tienen que llevarnos de la mano de lo que ellos tanto hablan, ¿no? Es otro cambio, así como les dije, que de los resultados de aprendizaje, ¿cierto? De los resultados de la educación o de la calidad académica, mencionan ellos así en el decreto, que luego se convirtió en resultado de aprendizaje. Hay otra parte supremamente importante que ellos mencionan y es el mejoramiento de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de la educación. Total. Acorde de la tarea que tiene para el pendiente, ¿no? Aquí en la radio para informar a todos los colegas y sepan cómo hemos hecho unos esfuerzos grandes de la mano del ministerio para ir perfeccionando todos esos temas de lo que es un sistema, ¿no? Y de lo que es aseguramiento, que son términos, o sea, uno los pega, pero cuando los separa uno se da cuenta de la importancia de ellos. Entonces sí, yo pienso que el ministerio no se equivoca y pues claro, si se atrevió a decirme, por cada proceso no me presente 15 condiciones, solamente 9, es porque confía. La autonomía también. Confía en los resultados de la institución, confía en que somos responsables, confía en que nos va a dar 7 años para que hagamos de todo con esos programas. Y claro, tendríamos que ser muy juiciosos, como usted dice, profe Jimmy, a los 6 años, volver a autoevaluarnos, volver a subir los alcances de los planes de mejoramiento, volver a tener pares académicos, o sea, presentar documentos en tiempo y todo. ¿Para qué? Para no perder esa aprobación que tenemos de condiciones institucionales. ¿Sí? Profe, ¿sabe que este tema está bueno? Mire que buenísimo. Caímos en algo que yo creería que si nos otorgaron la renovación, nos asignaron por primera vez en Villa, creía que el ministerio con la confianza tendría que renovarnos automáticamente las condiciones institucionales. Tendríamos que hacer esa pregunta porque sería lo más, así como se renueva automáticamente para programas, si tiene un registro,
sería muy bueno que el registro que tenemos como institución para ofertar nos lo renovaran para ir a la par y ir alineados con las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento. Pues es que ya tenemos una dicha grande, Jimmy. Y todos los escuchas y los colegas de la educación que se vinculan a estas instituciones de educación de la básica también les interesan estos temas. Porque mire, estos institucionales, nosotros lo que tenemos es una tarea importante, cada uno de los miembros de esta institución, y es abrazar a la acreditación. Porque si bien en Pamplona no lo tuvimos que hacer, pero digamos no lo ganamos por el derecho a la acreditación, en Villa nos tocó duro aprender del proceso, defenderlo y alcanzarlo como usted lo recuerda. Pero como en esta renovación de la acreditación alcanzamos multicampus, Villa está salvado. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar la acreditación sede principal y la acreditación Villa, es decir, multicampus. Tarea que estamos haciendo, seguramente vamos a tener otros espacios en radio para ir contando todo lo que estamos haciendo con nuestra querida sede de Villa del Rosario. Van a haber muchas sorpresas, o sea, ya cuando vamos los de Pamplona vamos a eventos o nos acercamos a reuniones, etcétera, ya estamos viendo todo el esfuerzo institucional que se está haciendo para mejorar todas las condiciones de calidad. La verdad, teníamos un campo bonito, tenemos unos procesos estandarizados y demás, pero vamos a ir tratando poco a poco cómo estamos mejorando en todos los temas de las condiciones institucionales de calidad de esa sede. Entonces, sí, esas no alcanzamos a hablar mucho del tema, pero sí por lo menos para hacer una introducción buenísima. Por ahí pendiente. Sí. Yo creo que de este tema salen otros, ¿cierto? Jonathan, es lo que decía la profe, es que tenemos que también regresar a la esencia de cultura calidad, que era, está bien lo de celebrar y todo lo demás, pero si algo aprendí en la oficina es que la profe dice, antes se celebraba mucho tiempo, ahora usted celebra y al otro día tiene que estar otra vez. Y en el programa es lo mismo, profe, porque se cuenta que hay tantos temas. En algún momento de la semana pasada nos preguntaron porque cuándo íbamos a enseñar a hacer los documentos maestros y los TICs en la radio. No, eso toca en la oficina, acá no alcanzaríamos, ¿no? Pero, Jonathan se me fue. Sí, lástima, pero estamos iniciados. Tenemos muy poquito tiempo para tanta información, así que pues nada, yo creo que dejamos también el espacio para otro encuentro y que podamos terminar este tema tan extenso. Así que agradecemos a la profesora Laura, directora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, y al profesor Jimmy Esteves por su valiosa participación en el programa de hoy, a ayudarnos a entender y también comprender todos estos medios educativos e infraestructura tecnológica. Esto ha sido todo. Equipo técnico y a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes a las 2 p.m. en Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Hasta pronto.